Este mes culminamos, en esta mañana culminamos con el tema administrando la casa. El tema administrando la casa ha tocado nuestras vidas de una manera especial. Un tema visto de una perspectiva espiritual que nos invita a levantar nuestra voz reconociendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Reconociendo que tenemos algo que decir, así fue que empezamos el primer domingo del mes, que tenemos algo que decir, que tenemos que dar nuestro testimonio en nuestra vida, de qué ha hecho Dios en nuestra vida, que amaremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma, fue el próximo tema, ¿verdad? Donde nosotros reconocemos que administrar la casa de Dios en esos elementos construye espiritualmente para nuestras vidas. Donde la semana pasada tocamos la oportunidad de ver en nuestras vidas la eternidad como parte vital de nuestro presente. Donde la semana pasada reconocimos que en la visión de la eternidad de nuestras vidas podemos disfrutar de nuestro presente al día de hoy y cómo nosotros podemos recoger esos elementos espirituales en nuestra vida para dar una mirada a lo que es administrar nuestra casa. Hoy tocamos el mismo tema. Sin embargo, debemos reconocer que para lograr administrar nuestra casa, nuestro espíritu, nuestra vida, debemos tener paciencia. La paciencia es parte del fruto del Espíritu para nuestras vidas. ¿Y por qué digo esto? Porque en medio de nosotros proclamar nuestro testimonio de lo que ha hecho Dios en nuestra vida, en medio de reconocer los elementos que hemos hablado durante todo el mes, reconocer nuestra eternidad como parte vital de nuestra vida, iglesia, debemos tener paciencia. Debemos tener paciencia porque el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. El tiempo de Dios es distinto, ¿verdad? Y la semana pasada hablábamos del Kairos de Dios, que no es lo mismo que el cronos de nosotros, el tiempo del Manaque de nosotros, ¿verdad? Y de esa manera tocamos el tema para hoy, que se titula Dios todavía escribe tu historia. Dios todavía escribe nuestra historia. Estoy convencido de que en medio de nuestro caminar, la palabra de Dios toca nuestro caminar, toca nuestras mentes, nuestros corazones. Y como dice Lili, que está convencida de que Dios mora en nuestros corazones, ¿verdad? Y que cuando nosotros llegamos a la iglesia, no llegamos a la iglesia porque Dios está aquí. Llegamos a la iglesia porque viene con nosotros. Y de esa manera se ilumina, se impregna, se llena la presencia de Dios en este lugar. Porque es que viene con nosotros, camina con nosotros y está con nosotros todos los días. Les invito a leer en su Biblia en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Cuando estén listos, si pueden ponerse de pie y acompañarme en la lectura de esta palabra. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Lo voy a repetir. Si lo puedes leer conmigo, al unísono. La palabra dice: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Señor, esta es tu palabra. Construye nuestras vidas a través de esta palabra, mi Dios. Que podamos vernos reflejados, mi Dios, en tu poder, en tu gracia, en todo lo que haces en nuestras vidas. Reconociendo, mi Dios, que tú estás con nosotros, poniendo siempre, mi Dios, un grano, un aliento de vida para nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias. Iglesia, si nos fijamos en este versículo, en el versículo 6, nos percatamos de que esta carta está llena de elementos esperanzadores. Cuando nosotros miramos la carta, la epístola al pueblo de Filipo, nos damos cuenta de que Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta, la escribía lleno de esperanza, escrita con el gozo en el corazón que solo puede dar el que está convencido de que Dios mora en él. Ese único gozo de Dios para la vida,
cuando nosotros estamos convencidos de lo que Dios hace en nuestra vida y lo que ha hecho en nuestras vidas, iglesia, se nos olvida lo que queremos. Porque encontramos en eso que Dios pone en nuestras vidas virtudes maravillosas que nos permiten sentir alegría, sentir gozo en nuestro caminar. Este versículo, si lo miramos detalladamente, dice: el que comenzó tan buena obra, implica una acción que inicia en el pasado con efectos continuos. ¿Qué significa eso? El que comenzó en algún momento una buena obra, tan buena obra como dice la palabra aquí, perfeccionando, dice la palabra, indica proceso activo, no terminado aún, que apunta a una culminación futura. El día de Cristo Jesús, ese regreso glorioso del Señor cuando todo será consumido. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra que tiene estos elementos, Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos, una primera iglesia que es la primera comunidad cristiana en Europa, una iglesia forjada en medio de una cultura pagana en Macedonia, con romanos, con griegos, con judíos, y una mezcla increíble, ¿verdad? Y donde el paganismo en ese momento estaba cubriendo toda esa ciudad, donde la opresión romana también hacía escándalo, también hacía fuerza en medio de vivir en ese lugar. Y Pablo escribe una carta a los filipenses desde la cárcel en Roma. Pero cuando leemos la carta nos percatamos de la gloria que se está derramando en la vida de Pablo en ese momento. O sea, Pablo está escribiendo una carta a unas personas que la estaban pasando difícil, que estaban teniendo influencia religiosa de distintos lugares, y que sin embargo Pablo, estando en la cárcel, reconocía la bondad y las virtudes de Dios que se derramaban sobre la vida de estas personas. Pablo, que quizás era el único que podía ver eso en ese momento, que podía ver cómo la iglesia en ese momento, cómo el pueblo de Dios en ese momento se asimilaba o se asemejaba a este pueblo que estaba en cautiverio en algún momento, y le estaba diciendo: oigan, es que yo sé que Dios está haciendo cosas grandes en la vida de ustedes, es que yo estoy seguro de que Dios mora con ustedes, es que yo estoy seguro de que hay cosas poderosas que ya continuó, que Dios comenzó a hacer en un momento dado con el pueblo suyo, y que las va a culminar en medio de su caminar, inclusive en la vida de nosotros al día de hoy. Que en medio de este proceso Dios culminará esa obra que comenzó en algún momento, y la culminará, iglesia, en ti y en mí. Porque esta palabra no se queda solamente en el siglo I con Pablo. Esta palabra construye nuestras vidas al día de hoy. Construye una vida donde también tenemos influencia de afuera, donde también vivimos en un tiempo difícil, donde también vivimos opresión, porque vivimos opresión en distintos aspectos de nuestra vida. Y en ese proceso la palabra hoy nos está diciendo: oigan, tengan fe, tengan gozo, porque Dios continúa escribiendo en la vida de cada uno de nosotros. Continúa escribiendo en medio de nuestro caminar. Les pedía que se mantuvieran llenos de ánimo, porque Dios daba esperanza. La tan buena obra de salvación, transformación y llamado, Dios lo va a terminar. Y lo va a terminar con todos nosotros y con todos los que se acerquen al Evangelio. Porque cuando llegue el final, cuando llegue el último día, todos aquellos que se hayan acercado al Evangelio, a la buena noticia, que hayan caminado en Cristo, experimentarán el gozo y la esperanza que Pablo tanto estaba diciendo en ese momento. Manténganse fuertes, firmes. Iglesia, cuando nosotros miramos desde la perspectiva que nos habla esta palabra hoy, debemos entender que vivimos en tiempos donde muchos nos sentimos cansados, donde muchos nos sentimos frustrados y hasta tentados a pensar que Dios nos ha olvidado. A veces en medio de las circunstancias que pueda traer la vida para nosotros, para un familiar, hay veces que sufrimos más lo que le pasa a un familiar que lo que nos pasa a nosotros. Hay veces que en el sufrir de un familiar pedimos a Dios: Dios mío, pero ponme a mí en ese lugar, porque sufrimos. Un hijo se nos enferma, si un nieto se nos enferma, lo sufrimos a tal punto de que queremos ponernos en el lugar de uno de nuestros hijos. Así es que amamos, así que queremos. Y en medio de ese amor, en muchas ocasiones, muchas familias pasan por situaciones que inclusive en medio de oración piensan en un momento dado: Señor, es que tú no me estás escuchando. Señor, es que tú me has olvidado.
Pero es que tú sabes todo lo que yo oro, todo lo que yo hablo, todo lo que te pido, todo lo que me arrodillo por ti, mi Dios. Porque quiero que construyas la vida de un hijo, que quiero que construyas la vida de un nieto, quiero que construyas en mi vida, en la vida de mi pareja. Señor, y es que yo siento que tú no me estás escuchando porque no pasa nada. Eso no pasa. Eso es parte de la vida. Y es parte de nuestro caminar. Dios nos pide que nos mantengamos firmes. Sin embargo, debemos estar seguros de que Dios continúa escribiendo nuestra historia. Dios continúa escribiendo en nuestras vidas. Continúa reconociendo y reafirmándose en el amor para nuestras vidas. Nuestra situación actual, cualquiera que sea que usted tenga hoy, no es el capítulo final de su vida. Inclusive, si hubiera una persona que está en sus últimos días, la palabra nos enseña que no es el capítulo final de la vida. La palabra nos enseña que hay una vida, que hay un propósito, que hay algo mucho más grande para nuestras vidas. Hay páginas que todavía no se han escrito en nuestra vida. No importa la edad que tengamos, no importa lo que estemos haciendo, no importa de dónde venimos, hay una página más que escribir en nuestras vidas. Victorias que aún no se han vivido y promesas que aún no se han cumplido. Cuando nosotros pensamos en Dios, cuando nos cogemos un minuto para pensar en nuestra vida como un lienzo, como un libro, donde se escriben páginas poderosas, llenas de historias, esa es su vida en las manos de Dios, ¿sabe? Cuando nosotros reflexionamos en ese Dios poderoso que nos permite dar pasos en nuestra vida, que en la medida en que nosotros nos ponemos en sus manos, en la medida en que nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios con seguridad, con certeza, con fe, con esperanza, en la medida en que logramos hacer eso en nuestras vidas, iglesia, Dios continúa escribiendo una historia en nuestras vidas. En la medida en que nosotros le damos la oportunidad a Dios de que dirija nuestros pasos, Dios continuará escribiendo páginas en nuestras vidas. Porque esa es la promesa de Dios para la vida. La obra de Dios, la obra que ha comenzado en nuestras vidas, no es por casualidad. Usted está aquí sentado y no es por casualidad. Es más, yo me atrevo a decir que nosotros estamos aquí hoy y no es porque queremos estar aquí hoy, es porque Dios nos trajo aquí hoy. Porque la palabra dice que es el Espíritu Santo el que nos guía hasta aquí, el que nos trae a los atrios de la casa del Señor con alegría, con gozo y con esperanza. Y nosotros debemos reconocer eso en nuestras vidas, que en medio de nuestro caminar nosotros venimos hasta aquí porque venimos a glorificar y agradecerle a Dios las cosas que ha hecho. Y eso no significa que si yo tengo necesidad, si tengo enfermedad, si tengo hambre, no significa que si pasa algo eso en mi vida yo no venga a adorar y a glorificar el nombre de Dios. Al contrario, vengo con más gratitud a donde Dios, porque sé que en medio de eso Él está presente, Él está conmigo, Él está con cada uno de nosotros, construyendo nuestras vidas. No es por nuestros méritos, no es por lo que usted hace en su vida, porque nosotros no estamos aquí por obra. Usted puede pensar en su vida, cualquier persona puede pensar en su vida, que tiene un lugar en la iglesia porque ha hecho muchas cosas en la iglesia, que tiene un lugar en la iglesia porque ha aportado mucho en la iglesia, y eso no tiene nada que ver, ni con el tiempo, ni lo que usted aporta en la iglesia. Usted está aquí por gracia, por la gracia de Dios que nos cubre a cada uno de nosotros, y nos da la oportunidad de vernos como iguales. Sin importar si yo he hecho más o he hecho menos, somos iguales delante de los ojos de Dios. Porque cuando la gracia de Dios nos arropa, no está pendiente si usted hace más o hace menos. Entonces, ¿por qué hacemos más o hacemos menos? Hacemos más porque en medio de esa cobertura de la gracia de Dios, en medio de esa experiencia en caminar con Cristo y lo que hace en nuestras vidas, nosotros necesitamos hacer más en gratitud a Dios. Y la medida en que podemos hacerlo, sea económicamente, sea físicamente, queremos hacerlo. Porque cuando llegamos, como dijo ahorita, que el Espíritu Santo nos trae a la iglesia, nos trae aquí con actitud de gracia, con acción de gracia,
Nosotros vivimos para agradecer, vivimos para glorificar el nombre de Dios y vivimos con esa intención en nuestro caminar. Cuando llegamos, queremos hacer, queremos que se haga y queremos que todo fluya y surja, porque queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares compartan la experiencia de vida que tenemos nosotros cuando caminamos en el Evangelio. Es porque simplemente a Dios le ha placido que usted esté aquí hoy. Esa es la única respuesta que yo podría darle a eso, ¿verdad? Porque así es la palabra de Dios, así es el Señor en nuestras vidas. Juan 6:44 dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Nadie puede llegar a los pies de Cristo si no es inspirado por el Espíritu Santo. Nadie puede caminar en Cristo si el Espíritu no inspira el corazón y le da discernimiento. Nosotros escuchamos la palabra y la palabra de Dios dice que al escuchar la palabra, ¿qué hacemos? Creemos, porque en la palabra de Dios se manifiesta la presencia de Cristo en el Espíritu Santo, porque Dios, Jesús es el Verbo. Y en ese proceso de fe, cuando escuchamos palabras, cuando escuchamos que se nos habla cerca, cuando escuchamos en el culto, cuando escuchamos en nuestras casas, cuando escuchamos en nuestra familia palabra de Dios, toca el corazón, toca la fibra más profunda de nuestro corazón, de nuestra mente, y nos permite caminar de esa manera, y nos inspira a llegar a la iglesia, a necesitar llegar a la iglesia, porque es que lo necesitamos. Necesitamos levantarnos por la mañana los domingos y llegar a orar en nombre de Dios en gratitud. Necesitamos ir a llegar a la iglesia a coger los estudios bíblicos. Necesitamos ir al culto de oración, porque es que lo necesitamos, es parte de nuestra identidad en Cristo, es parte de nuestro caminar. Si Dios ha comenzado la historia de nuestras vidas, Él sabe cómo continuarla. Iglesia, y sabe cómo terminarla. Si nosotros ponemos nuestras vidas en las manos del Señor, si administramos nuestra casa y ponemos nuestras vidas en las manos del Señor, despreocúpese, porque Dios sabe los pasos que usted tiene que dar. Despreocúpese, porque su vida va a terminar en las manos del Señor y Él sabe cómo terminarla. Él sabe cómo caminamos en esos procesos. Dios siempre es fiel. Dios no abandona nuestra obra nunca. A veces sentimos que Él se fue, pero su promesa dice que estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Isaías 49:15 le dice al pueblo de Israel: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque lo olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice Dios. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Amén. Cuando Dios le habla al pueblo de Israel que está en cautiverio, le está diciendo: te tengo esculpida, te he creado con mis manos. Delante de mí siempre están tus muros. O sea, aunque estés en cautiverio, aunque tengas enfermedad, aunque tengas problemas, aunque tengas situaciones en tu vida, tu esplendor, quien tú eres para mí, mi creación, nos dice el Señor hoy, quien somos para Él, la creación de Dios, hijos de Dios, tu grandeza en las manos del Señor, siempre estarán presentes en Él. Eso es lo que está diciendo en palabras de San Lorenzo hoy, ¿saben? Siempre estamos presentes en la vida de Dios. En las manos de Dios estamos esculpidos, porque somos su creación. Y cuando nosotros escuchamos esas palabras para un pueblo que estaba en cautiverio, debemos asumirlas para nosotros hoy y reconocer en nuestras vidas hoy, iglesia, que nosotros estamos siempre en los ojos de Dios, que Dios siempre está pendiente, porque para Él somos grandeza en sus manos, para Él somos creación, para Él somos sus hijos. Y cuando nosotros caminamos reconociendo que Dios nos mira de esa manera, que mira lo grande que somos, aunque nosotros encontremos que no somos nada,
Aunque nosotros pensemos en nuestra mente que no hemos hecho nada, Dios nos está diciendo hoy que tú eres grande, grande ante los ojos de Él. Entonces deberíamos interpretar nosotros en la palabra lo que significa que nosotros caminemos en la presencia de Dios, porque sin importar quién seamos en nuestra vida, o lo que hemos hecho en nuestra vida, iglesia, somos grandes ante los ojos de Dios. Porque aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador, mora en el Espíritu Santo. Aquel que camina en el Espíritu, iglesia, refleja la presencia y la gloria de Dios en su vida, sin importar lo que esté pasando. Y en su manera de hablar, en su expresión peculiar, en su forma de ser, usted expresa la grandeza y la gloria de Dios para la vida. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel todos los días de nuestra vida. No debemos juzgar nuestras vidas por nuestros procesos o por lo que estamos viviendo hoy. Si usted está haciendo eso hoy, lo está haciendo mal, ¿sabe? No debe juzgarse usted mismo, porque Dios le está diciendo que usted es esperanza y vida en su mano. El salmista nos enseña diciendo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, eso lo conocemos todos, ¿verdad? No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento todos los días. Salmo 23:4. Si estamos pasando por valle de sombra y de muerte, no te detengas, sigue caminando. El buen pastor, y ese no soy yo, ¿saben? Ese es Cristo Jesús. El buen pastor estará contigo todos los días. Sigue caminando, dándote luz en medio de tu caminar. Si encuentras que estás caminando hoy en un momento difícil de tu vida, el buen pastor está alumbrando tu vida. El buen pastor alumbra a tus hijos. El buen pastor alumbra a tu familia. Dios trabaja en nosotros mientras esperamos. La perfección a veces no es inmediata, es una obra en proceso. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predeterminó para ser transformados según la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Dios no solo está escribiendo una historia bonita, iglesia. Y yo sé que llegamos aquí y sentimos la alegría, sentimos el gozo, nos abrazamos. Pero no es esta visión bonita y hermosa lo que Dios está construyendo en nuestras vidas. Está escribiendo una historia de transformación para nuestras vidas. Lo lindo, lo hermoso de estar juntos es parte del proceso. Pero somos transformados, somos tocados ante la presencia de Dios. Yo estoy seguro de que hace 4 años, cuando llegamos Lili y yo aquí, mi familia llegó aquí, las cosas no se veían iguales. Y no estoy contando por los años anteriores. Ella tiene 122 años. Los que llevan mucho tiempo aquí, los que llevan 20, 30, 40 años en esta iglesia, saben que no es lo mismo. Ninguna iglesia es igual. ¿Por qué? Porque parte del proceso de la iglesia, parte del proceso es construirnos, ser transformados y caminar siendo enriquecidos, creciendo espiritualmente. Porque si fuéramos igual que ayer, que la semana pasada y que el mes pasado, tenemos problemas. Porque la idea no es llegar aquí y que todo sea alegría y gozo nada más. La alegría y gozo es parte del proceso. Pero es que debemos ser transformados, nuestra manera de expresar, nuestra manera de leer, nuestra manera de interpretar, nuestra manera de mirar nuestro camino en el Evangelio debe ser diferente. Debe ser activo, proactivo en nuestras vidas. Debemos cada día que pasa lograr interpretar palabras, lograr caminar en la palabra, lograr transmitir un testimonio en nuestras vidas diferente. Y que cuando me vean a mí pasado y me vean ahora digan: wow, que mucho ha cambiado Carlos. Ya ese no es el mismo Xavier para mi familia que yo conocí hace 20 años. Ya no es la misma Lili que conocí hace 20 años, es diferente. Ahora piensa diferente, habla diferente, ahora se expresa distinto.
Porque si nosotros caminamos en la vida, si mis hijos caminan en la vida y siguen siendo iguales, pues tengo problemas porque el mensaje no ha llegado. Porque lo que uno espera en los hijos, en los nietos, es que vayan caminando y vayan madurando en el Evangelio. Pero yo no puedo madurar la experiencia en mis hijos y en mis nietos si no hay testimonio de un Dios que ha cambiado mi vida. Si yo no puedo transformar mi vida y presentar una vida cambiando en mi entorno, al contrario, mis hijos van a crecer y van a hacer lo que da la gana. ¿Por qué? Pero si que papi allá de una forma y acá de otra. Dios transforma nuestras vidas. Y Dios continúa escribiendo una historia, una página nueva en nuestras vidas. Tenemos que reconocer lo que Dios escribe. Porque no es nuestro puño. Porque quiero ser utilizado por la mano de Dios. Quiero estar en el puño de Dios todos los días. Y quiero que Dios me escriba. Que Dios sea el que escriba las páginas de mi vida. Creo que eso es algo para mí. Mi manera de ver lo que Dios hace en mi vida. Yo no soy el que escribo las páginas de mi vida. Y tengo que confesarle que hay veces que soy como el cabrito, se me olvida que soy oveja. Y quiero, que es como la Yani cuando cantaba la canción del cabrito y la oveja. Y quiero caminar para el lado de acá, ¿verdad? Porque a veces queremos cosas, tenemos metas, queremos lograr cosas. Y en medio de ese caminar, el Señor siempre escribe algo que no va de acuerdo con lo que yo quiero hacer. Y en medio de ese caminar siempre termino al lado de las ovejas. Pero es porque me doy la oportunidad de leer lo que Dios está escribiendo en mi vida. Me doy la oportunidad de reflexionar y entender que yo no soy el que escribe es Dios. Yo simplemente soy un lápiz. Un lápiz nada más. Hay momentos en la vida donde sentimos que el autor, el puño que escribe nuestra historia, ha soltado el lápiz. Hay veces que sentimos que nos sueltan. Y el lápiz está al lado de la página y no está escribiendo. Hay veces que pasa eso. Hay veces que sentimos que sufrimos situaciones, decisiones que nos frustran y donde sentimos que las cosas van de peor en peor. Y yo creo que eso es un sentimiento de la vida que nos pasa a todos, ¿saben? Esto es un sentimiento de todo ser humano. En los procesos de la vida, decisiones que tomamos hace 10 años, 20 años, tienen consecuencias hoy. Y a veces preguntamos por qué pasan las cosas. ¿Por qué, Señor, me está pasando esto hoy? Pregúntate si en el capítulo 5 de tu vida Dios escribió algo y tú cogiste el lápiz y la borra y borraste lo que Dios escribió para poner lo que tú querías. Pregúntate si en ese momento, en ese capítulo, se escribió algo que tú no seguiste. Si lo leíste la historia de tu vida y no te gustó lo que leíste. Porque si no te gustó en ese momento, en el capítulo 12, en el que está hoy, hay consecuencias. Y las páginas que están escribiendo hoy son las consecuencias de eso. Y Dios escribe las páginas. Dios es el puño que escribe las páginas. Pero nosotros somos responsables de lo que hacemos. Y en medio de ese escribir, Dios nos dice que cuando esté escribiendo, no importa las situaciones, las decisiones que tomaste en tu vida, si tú continúas permitiendo que Dios escriba tus páginas, Él va a escribir páginas de gloria, esperanza, amor y consuelo para tu vida. Lo que pasa es que tenemos que permitirle que escriba las páginas. Hay veces que Dios está escribiendo y estamos nosotros, mira, dejando ahí que no queremos que escriba porque no nos gusta lo que está escribiendo. Dios es el que escribe las páginas de nuestra vida. Necesitamos ponernos en las manos del Señor. Les invito a que se mire como un lápiz con borra gastada y quizás con la punta machucada, porque así es. Pero véase como un lápiz utilizado por Dios para que entienda que Dios escribe las páginas de su vida, y cuando usted siga leyendo los capítulos se da cuenta de la gloria que se manifiesta en lo que está leyendo. Lo que va a leer en su vida de aquí a varios años va a ser gloria, va a ser esperanza y va a ser vida. La palabra nos enseña que el silencio de Dios, iglesia, no es ausencia de Dios. Cuando Dios está en silencio en nuestras vidas, no es que está ausente. Lo más seguro nos está cargando. La demora de Dios no es negación. La demora de Dios es reflexión para nuestras vidas. Tu dolor
no es el punto final. Cuando nosotros pensamos que en la vida siempre hay algo mejor, inclusive delante de la muerte, siempre va a haber algo mejor, porque delante de la muerte vamos a tener eternidad. Cuando Cristo fue a la cruz, parecía el final, pero fue solo el comienzo de una historia eterna. Cuando Cristo fue a la cruz, todos los que le seguían se confundieron. Todos pensaron, y está reflejado en los caminantes de Maús, ¿verdad? Estaban frustrados, estaban tristes, estaban desconsolados. Todos pensaron que todo lo que habían entendido en su caminar con Cristo, con Jesús, había sido el fin. Sin embargo, Cristo estaba presentándole el comienzo de la eternidad para todo aquel que le seguía y para todo aquel que le sigue todavía hoy. Si nos fijamos al tercer día, el autor, el que tiene el lápiz en la mano, ese es Dios, volvió a escribir y escribió eternidad, escribió resurrección, escribió redención para nuestras vidas, escribió alegría, escribió paz, escribió gozo, escribió amor en nuestras vidas, escribió la gloria que se derrama, la gracia de Dios que se derrama sobre nosotros. Cuando el autor volvió a coger el puño, el lápiz, escribió gloria y esperanza. Pero tenemos que entender que tenemos que tener paz. Necesitamos tener paciencia en medio de los procesos de Dios en nuestra vida. Necesitamos entender que en medio de la administración de nuestra casa espiritual, necesitamos entender que debemos esperar por Dios, porque es Dios quien escribe la página, no somos nosotros. Y ese es el proceso difícil para nosotros, que queremos que todo sea como queremos y rápido. Dios terminará lo que empezó. No estamos solos, iglesia. Dios continúa escribiendo. No estamos descalificados. Si ves que en tu vida hay una página que sigue siendo la misma, el mismo número hace varios años en tu vida, si la página sigue siendo igual y no se ha pasado todavía, pregúntate, iglesia, si estás dando una oportunidad a Dios que escriba. Él no ha terminado de escribir todavía en tu vida. El que comenzó la obra la terminará a su tiempo, a su manera y para su gloria. A los que están desanimados de la iglesia, esta mañana Dios les invita a confiar otra vez. A los que estamos desanimados, Dios les invita a tener esperanza, a entender que Dios está obrando en su vida, que Dios está obrando en mi vida. A los que se han alejado del Evangelio, Dios les invita a volver a Él, a volver al autor. A los que piensan que están en el lapicero metidos y no estamos siendo utilizados para escribir, el Señor quiere empuñarte en esta mañana, quiere usarte para escribir páginas gloriosas, y te está pidiendo hoy que te dejes usar para escribir la gloria de Dios. A los que aún no conocen a Cristo, hoy pueden comenzar una historia nueva en sus vidas. Cuando nosotros reconocemos las virtudes de Dios, cuando reconocemos en medio de nuestro caminar que Dios habla en nuestras vidas, que Dios construye en nuestras vidas, que somos utilizados por Dios para escribir cosas grandes en nuestra vida. Iglesia, todos los días de su vida van a ser días llenos de gloria. Y se levantará quizás como yo en estos últimos días, con dolor de espalda, pero se levantará dándole gracias a Dios. Se levantará quizás hoy como muchos hermanos que me han escrito que están enfermos y no pueden llegar, pero se levantan con la gloria de Dios. Quizás hoy abrieron sus ojos y están en una cama postrados, pero la gloria de Dios está con ellos y la gracia de Dios se derrama en sus vidas. Quizás se levantaron en un hospital, pero la gloria de Dios está con ellos
La gracia de Dios está sobre sus vidas. Quizá hoy están viviendo un diagnóstico que no tiene esperanza, pero Dios nos dice que la esperanza no está en el final, está en el comienzo de lo que se espera después que partamos con Él. Entonces la vida, por donde quiera que la veamos, en las manos del Señor, es esperanza, es alegría, es gozo. Y entonces entendemos por qué Pablo, en medio de una cárcel, le escribía al pueblo de Filipo, a los filipenses, y le escribía con gozo, con esperanza y con alegría, porque Pablo ya reconocía esas virtudes que se derraman sobre la vida para nosotros al día de hoy, y era iluminado por el puño de Dios para que escribiera en nombre de Dios eso que Dios quería que entendiéramos nosotros hoy, que Dios se derrama con poder y gloria sobre nuestras vidas, que Dios se derrama con alegría y gozo sobre nuestras vidas, y que es nuestra responsabilidad, iglesia, sentir el gozo, la alegría, la paz, la esperanza de caminar con Él todos los días de nuestra vida. Es nuestra responsabilidad vivir nuestra vida con gozo, oye, con dolor, con enfermedad, con situaciones. Hay cosas que nos desgarran por dentro, pero el gozo de Dios puede más que todo eso. Porque el gozo de Dios es inexplicable, dice la palabra. Nosotros no podemos explicar el gozo de Dios en nuestras vidas.